Bueno. Bueno, en la clase pasada entonces estábamos viendo el régimen legal respecto al domicilio. Habíamos hablado del domicilio general, del domicilio especial. Dentro del domicilio general habíamos visto el domicilio real, habíamos visto el domicilio legal, habíamos marcado la diferencia sustancial del domicilio real, que es en donde una persona, de manera habitual y permanente, la persona vive en ese lugar. Es decir, cuenta como lugar de residencia para los efectos en cuanto a sus derechos y obligaciones. Que justamente el domicilio decíamos que es uno de los atributos de la persona, tanto de la persona humana como de la persona jurídica, ya que el domicilio es lo que permite poder ubicar a la persona. Así como el nombre, veíamos, de la persona humana, el nombre tiene su relevancia jurídica también de ser un atributo de la persona humana y es lo que permite identificar, individualizar a la persona. Y el domicilio, por lo tanto, permite entonces ubicar a la persona, a los efectos de las notificaciones en cuanto al cumplimiento de los actos jurídicos en general o en cuanto a los derechos y obligaciones de esa persona. ¿Se escucha ahí o me impide, capaz que me impide? Ahí. ¿Se escucha? Bueno. Si por ahí no escuchan bien, me avisan porque en verdad que estoy teniendo un problema de conectividad y por ahí se me puede cortar. Y tengo que pasar al celular. Bueno. Profe, a mí me congela a veces la imagen cuando usted habla. Ah. Pero puede ser el internet de usted también. Generalmente cuando se congela no es de la otra persona, sino es el servicio de conectividad de uno. Bueno. Y bueno, tenemos que tener paciencia porque es lo que tenemos actualmente y no nos queda otra. Bueno, entonces, el otro instituto que vamos a ver como parte del programa es el fin de la existencia de las personas individuales. Y esto, básicamente, como el fin de la existencia de la persona humana,
que, como todos sabemos, produce lo que es la muerte de la persona. Es decir, que conforme a lo que establece el Código Civil y Comercial, la muerte es lo que marca como la conclusión del proceso vital del ser humano y resulta un hecho jurídico, indiferente a la causa que lo determina y supone, como la regla que conlleva esa muerte a la extinción de las relaciones jurídicas extrapatrimoniales y patrimoniales. Extrapatrimoniales porque ya hemos visto que los derechos personalísimos, denominados derechos extrapatrimoniales, en la que solo es titular la persona humana, como el derecho a la vida, a la integridad física, al honor, a la libertad, se extingue con la persona. Y los derechos patrimoniales, en principios, son los derechos que se transmiten, y la transmisión que se hace por medio de la sucesión. Y allí entonces es donde reconocemos a la muerte como un hecho jurídico, que esto ya lo vamos a ver particularmente qué son los hechos jurídicos cuando estudiamos en las próximas unidades, en la medida en que son un acontecimiento que son susceptibles los hechos jurídicos de producir el nacimiento, la modificación, extinción de las relaciones jurídicas como tales y que comprometen en cuanto a los derechos y a las obligaciones. Entonces la muerte produce una serie de efectos en cuanto a las relaciones jurídicas, en la que la persona fallecida produce entonces, como vemos, esa extinción de sus derechos personalísimos como atributo de la persona humana y de aquellos derechos que se produce en cuanto a la transmisión por la muerte, siendo la causa de la muerte a sus herederos de sus derechos patrimoniales. Pero vamos a ver ahora un instituto propio que contiene nuestro Código Civil y Comercial, que es cuando sucede una situación con relación a las personas humanas, que es la ausencia de la persona. La ausencia de las personas es cuando normalmente no conocemos el dato de certidumbre que nos permita saber en dónde se encuentra esa persona. ¿Cuándo decimos o hablamos de la ausencia de una persona? Cuando la persona desaparece del ámbito o lugar donde cotidianamente esa persona desarrolla sus actividades, sus vínculos familiares, sociales, y no se tiene noticia de la persona. Allí entonces estamos ante el supuesto que contempla nuestro Código Civil y Comercial en cuanto a la ausencia. La ausencia, entonces, de lo que nosotros vamos a analizar, vamos a ver, lo que está establecido en el Código Civil y Comercial, es cuando desaparece de su domicilio, del ámbito normal donde todas las personas, de una u otra manera, desarrollamos nuestras actividades, nuestras relaciones familiares, sociales, etc. Y esto está enmarcado en lo que particularmente señala el artículo 79 del Código Civil y Comercial. Y esto es lo que se conoce en nuestro Código Civil y Comercial como la ausencia simple, que señala que si una persona ha desaparecido de su domicilio, entendemos el domicilio real, de su residencia, donde tiene habitualidad y permanencia una persona, sin tener noticia de ella, es el otro extremo que debe darse. Es decir, tiene que tener dos extremos la ausencia simple.
La desaparición del domicilio, del que se desconozca el paradero, como decimos la persona, y no se tenga noticia. Ahora, si se tiene noticia que la persona viajó, que se encuentra en tal lugar, bueno, ahí entonces no podemos hablar de este instituto de la ausencia. Y sin haber dejado apoderado, es decir, alguien que lo represente. Lo que nosotros vemos no es en la cuestión en sí de lo que pueda significar como hecho delictivo la ausencia de una persona. Ese es carril de otro andamiaje jurídico, de las normas penales. Si una persona fue secuestrada, si una persona lo han matado o alguna contingencia sobre una violencia que sufra la persona. Ese está en el contexto de estudio de las normas penales. Nosotros no estudiamos aquí la ausencia de una persona desde esa perspectiva jurídica de la desaparición forzosa o no de una persona que pueda implicar peligro de vida de la persona, sino que acá lo que estudiamos es la ausencia de las personas, pero en relación a sus bienes. ¿Cómo quedan los bienes de esa persona? Porque se desconoce el tiempo de la ausencia, el lugar de tener una noticia de la persona y cómo quedarán entonces la estabilidad en cuanto a los ejercicios de los derechos, de las obligaciones que tiene esa persona. En ese contexto nosotros estudiamos y de lo que regula el Código Civil acerca de la ausencia de las personas. Por eso la norma de este artículo 79 dice: si una persona ha desaparecido de su domicilio sin tener noticia de ella y sin haber dejado apoderado, ustedes saben de que el apoderado es quien representa a una persona, es decir, si yo me voy a ausentar, vamos a suponer que me voy a ir por circunstancia de la vida a vivir a otro lugar, entonces todos mis bienes, mis cosas que tengo acá en Formosa, para no estar yendo y viniendo y por cuestiones que tengan en interés patrimonial, puedo dejar un apoderado, quien va a tener facultades para administrar o para disponer de mis derechos en función al poder que le confiero. A eso se refiere el ejercicio entonces del poder. Entonces, si una persona desaparece de un lugar, de su domicilio, y sin dejar apoderado quien le administre sus derechos patrimoniales, entonces allí viene el planteamiento de esta situación de la ausencia de la persona. La misma regla se debe aplicar si existe el apoderado, pero sus poderes son insuficientes o no desempeña convenientemente el mandato. Vamos a suponer, para tener más gráfico y más claro sobre la que estamos hablando, la ausencia de un comerciante. De un comerciante que tiene un negocio importante, donde tiene empleados que dependen de él, tiene deudas que pagar y de golpe desaparece. Hay una ausencia de esa persona. No se conoce el paradero de la persona. Entonces allí viene el problema. Bueno, ese fondo de comercio, ese negocio tiene que seguir siendo administrado. ¿Y qué pasa si no se dejó ningún poder a nadie? Si dejó un poder a alguien, no hay problema. Hasta que está la ausencia de las personas y esa persona que quedó enfrente del negocio tiene poder suficiente para poder administrar, gestionar los negocios de la persona, bueno, desde el punto de vista civil no habría problema. Ahora, si se duda que la ausencia puede ser un secuestro o cometido algún delito, bueno, eso ya rige por otras normas del derecho penal, no de lo que estamos entendiendo como cuestión de estudio. Creo que en ese sentido es lo que quiero recalcar. Bueno, como sabemos, la ausencia de una persona, en el sentido más singular, significa o implica su falta de presencia. Entonces, lo que lleva jurídicamente a esta cuestión que recién le he señalado. Obviamente que cuando hay una ausencia a una persona y debemos seguir dándole certeza y seguridad a sus derechos patrimoniales, tiene que venir
una declaración de un juez, para que produzca efecto, ¿no es cierto? Y designar un apoderado, un curador sería en este caso, para que administre sus bienes. Entonces, cuando se da este supuesto de la ausencia, ¿quién está legitimado para solicitar la declaración de la ausencia, de la simple ausencia? El artículo 80 dice el Ministerio Público y toda persona que tenga interés legítimo respecto de los bienes del ausente. Recuerden que la ausencia de una persona lo puede declarar solamente el juez. Y el juez en la sentencia, después de llevar un procedimiento, de citar a través de edicto para que se presente esa persona ausente, o que se haga la diligencia en la búsqueda para dar el paradero de la persona, el juez entonces en una sentencia, una vez que ha oído al defensor, dice, si concurriese los extremos legales, deberá declarar la ausencia y le va a nombrar un curador. ¿Cuál es la finalidad que tiene el curador que el juez va a declarar en la ausencia simple? Es para que ese curador cumpla la función de representarle a ese ausente y llevar la administración y gestión de custodia, conservación y de todos los actos que tengan que ver con la administración de sus derechos patrimoniales. Entonces allí estamos ante la causal de una ausencia. La ausencia simple, esta que estamos viendo, nosotros decíamos que la muerte como hecho jurídico extingue los derechos de las personas, ¿no es cierto? ¿Por qué? La muerte es la que produce de la persona en cuanto a su existencia. Entonces, con una ausencia simple no hablamos de la muerte de la persona, solamente estamos ante el hecho de que desconocemos el paradero de la persona. Y debemos, como le dije, conservar, administrar el comercial. Ahora, se nos puede presentar el otro caso. Cuando esta ausencia de la persona nos lleva hacia una presunción del fallecimiento de la persona. Ese es un caso totalmente distinto. Es decir, cuando la ausencia de la persona me puede marcar la presunción de fallecimiento de la persona. Todos sabemos que la muerte natural, sea por una enfermedad, por un accidente, es aquella muerte que todos conocemos cuando podemos comprobar, ¿no es cierto?, que murió una persona. Esa es la muerte normal que todos conocemos cuando se produce el fallecimiento de una persona por determinada circunstancia, por un problema de salud, por un accidente, algún infortunio, algo que produce la muerte. Comprobada la muerte, produce el efecto extintivo de los derechos de esa persona. Pero acá se da este otro supuesto. Ya no es la simple ausencia, sino que además de la simple ausencia de la persona, tenemos la presunción, no tenemos la constatación. No podemos decir con certeza porque no apareció el cadáver de la persona para decir, no, Juan Pérez falleció porque se lo encontró circunstancialmente destruido en la ruta todo su auto y hay un cuerpo que está ahí y se presume o se constató que se trata de Juan Pérez. Bueno, ahí entonces estamos ante el supuesto de una muerte probada y por lo tanto va a producir los efectos jurídicos, como les decía, de la transmisión de los derechos patrimoniales a sus herederos y la extinción de los derechos personales. Aquí estamos hablando de la ausencia de una persona, pero con la presunción del fallecimiento. Le voy a poner algunos ejemplos de la vida cotidiana donde ustedes podrán apreciar cómo se dan estos casos. Ustedes recuerden
vamos por una vía de ejemplo. Ustedes recuerden, hace unos años ha desaparecido en la Argentina el Ara San Juan, ¿no es cierto? Ese buque que se hundió, esa plataforma submarina que tenía un número de tripulantes y desapareció, ¿no es cierto? Bueno, hasta el día de la fecha nadie conoce, ni del Estado Nacional, ni de las personas, de la sociedad en sí, nadie conocemos qué pasó con eso. Es decir, todos sabemos de que los tripulantes del Ara San Juan hasta la fecha no aparecieron. Es decir, no se dio con el cuerpo de ellos. Entonces, ¿qué caso eso es? Es una ausencia de personas que sabemos que eran tripulantes. Hoy tenemos la certeza, porque se conoce que ha desaparecido ese Ara San Juan. Hay una serie de hipótesis de la cual se construyó qué pudo haber pasado con el Ara San Juan, pero lo que sí es de relevancia para entender el caso es de que hay un grupo de personas que eran tripulantes del Ara San Juan que han desaparecido, pero el cuerpo de ellos nunca se dio. Ahí entonces estamos con una ausencia de persona que no se comprobó la muerte por no tener el cadáver, pero que tenemos una presunción que hoy a la fecha todas esas personas fallecieron, ¿no es cierto? Ya no cabe duda en este tiempo. Y así como esto tenemos miles de ejemplos. Vamos a suponer una persona que viajó en un vuelo y el avión precipitó, cayó, y el cadáver de la persona nunca se encontró. Hay miles de casos en todo el mundo que da vuelta en torno a esta cuestión, ¿no es cierto?, de que a veces por ahí, de muchos días, meses o tiempos, se encuentra el cadáver, pero muchas veces no se encuentran nunca. Y así también tenemos un montón de casos de personas que en algún siniestro producido por la contingencia de la naturaleza, un terremoto, un maremoto, un incendio, un naufragio, en donde estaban siendo trasladados esas personas, precipitaron sin poder dar con el cuerpo humano. Esos casos que le estoy mencionando, no estamos hablando de una simple ausencia, en la que todavía no tenemos una hipótesis de qué pudo haber pasado con esa persona o si estuvo en un lugar donde se produzca algún hecho que podamos entonces marcar la ausencia con una presunción de fallecimiento. ¿Me siguen hasta acá? ¿Entienden lo que les digo? Sí, profe. Bueno. Y esta ausencia con presunción de fallecimiento es lo que me menciona el artículo 85 del Código Civil y Comercial. Si ustedes ven el artículo 85, dice casos ordinarios. La ausencia de una persona de su domicilio sin que se tenga noticia de ella por el término de 3 años. Acá sí la norma para que yo pueda ubicarme en este supuesto de ausencia con presunción de fallecimiento, tiene que haber transcurrido 3 años de la ausencia de las personas. No quiere decir de que desapareció la persona hace 10 días, excepto que yo tenga una noticia muy clara de saber, bueno, sí, justo viajó en el vuelo Boeing 747 de Aerolíneas Australes que precipitó en el mar en la zona tal. Bueno, ahí sí. Pero desapareció la persona. Entonces, para ese caso, allí se requiere, para los casos ordinarios, cuando tenemos esa duda, por decirlo así, no sabemos si se murió o no, pero tienen que transcurrir 3 años. Allí recién podemos entrar al supuesto que la norma prevé de la ausencia con presunción de fallecimiento. Entonces dice, cuando se tengan
dice, sin que se tenga noticia de ella por el término de 3 años. Causa la presunción del fallecimiento. Entonces, vamos otra vez al primer caso que vimos del 79. La simple ausencia no tiene tiempo, es decir, no tiene plazo. La simple ausencia no tiene plazo. Puede ser, desapareció la persona del ámbito donde diariamente desarrolla su actividad y bueno, entonces debemos proteger su patrimonio. Acá para la ausencia con presunción de fallecimiento tenemos un plazo. Tiene que transcurrir 3 años desde la ausencia de la persona. Para que podamos hablar de una presunción de fallecimiento, aunque haya dejado apoderado. ¿Estamos? Y Sí. este instituto de análisis tiene su importancia porque la ausencia de fallecimiento de una persona también se tiene que tramitar judicialmente. Entonces, cuando transcurrió el plazo de 3 años, se desconoce ya el paradero de la persona, entonces comenzamos ya a entender, bueno, estamos casi ya con la certeza de que ya hemos hecho todas las diligencias, averiguamos y esta persona nunca más apareció. Ustedes saben de que en el mundo, de manera muy diaria, y tenemos muchísimos casos, no solo en el mundo, sino en nuestro país, de que hay personas que hasta el día de hoy nunca más aparecieron. Y no se conoce ni el más mínimo de los datos sobre esa persona. Se desconoce si estarán en algún lugar, si fueron secuestrados, si fueron matados, si esa persona se suicidó, si esa persona tuvo un accidente. Ustedes podrán nombrarme muchas historias, ¿no es cierto? Que incluso hay películas de historias, ¿no es cierto?, sucedidas de personas. Capaz, no sé si ustedes recordarán este famoso caso de esta chica joven que tenía 22, 23 años, que en la provincia de entre Salta y Jujuy, que por ahí en los medios de comunicación hasta el día de hoy salen algunas noticias de esta chica María Cach, no sé si escucharon alguna vez, que es una chica de Buenos Aires, que supuestamente salió a recorrer el noroeste argentino, ella era diseñadora de moda, y salió a recorrer en mochilera, ella sola. Lamentablemente, entre la provincia de Salta y Jujuy, fueron las últimas noticias que se tuvo de verla en alguna circunstancia, y bueno, hasta el día de hoy hay miles de historias, miles de hipótesis de ella, pero es imposible de poder dar con el paradero, ni tampoco con el cuerpo de ella. Entonces, ese es un supuesto, por ejemplo, de planteamiento para llevar una ausencia de una presunción de fallecimiento. Y la presunción de fallecimiento siempre lo tiene que declarar un juez. No es nomás que porque estamos ante el supuesto de los 3 años, bueno, listo, ya lo declaramos que esa ausencia se presume que falleció y comienza entonces, si es que tiene derechos patrimoniales, a pasar a sus sucesores, a tener la disponibilidad de esos derechos. No, tiene que haber un trámite judicial ante un juez competente, quien es el único que a través de un procedimiento que está establecido en el Código Civil y Comercial, es la que va a establecer, cumpliéndose con los extremos legales para determinar, bueno, estamos ante el supuesto de esta presunción de fallecimiento. Y luego después la ley, el Código Civil marca otro caso. Acá este artículo 85 es de los casos ordinarios, es decir, no conocemos la circunstancia, solo que transcurrió 3 años y podemos estar ante la ausencia para hacer el trámite de la presunción de fallecimiento. Y luego tenemos el otro caso,
que es lo que prevé el artículo 86, que se denominan casos extraordinarios. Y la norma dice, se presume también el fallecimiento del ausente si por última vez, da dos casos, el A y el B. El A dice, si por última vez se encontró en el lugar de un incendio, terremoto, o participó de una actividad que implique el mismo riesgo y no se tiene noticia de él por el término de 2 años. Este es el caso extraordinario. En este supuesto es que cuando una persona se constata que pudo haber estado en un incendio, pero no se dio con el cuerpo de la persona, o que estuvo en algún lugar donde hubo un terremoto, alguna acción de guerra u otro suceso semejante, cualquier suceso, un tsunami, por ejemplo, un huracán, cualquier acto o hecho que provenga de la naturaleza o de una acción humana, en la que se pueda saber con certeza de que esa persona estuvo en ese lugar, pero que no se da con el destino de la persona, bueno, entonces marca la causal para producir también los efectos de la ausencia con presunción de fallecimiento. Y eso tiene un plazo ya de 2 años. ¿Por qué? Porque ya se estuvo en un lugar, la posibilidad o probabilidad de que si en 2 años no le encontraron a la persona, que esa persona pueda ser entonces que haya fallecido como ocasión de ese hecho. Y luego después tenemos el otro caso, que en el apartado B de este artículo 86 acorta más el plazo para la ausencia con presunción de fallecimiento. ¿Cuál es la circunstancia? Si encontrándose en un buque o aeronave naufragados o perdidos, no se tuviese noticia de su existencia en el término de 6 meses. Este es el caso típico del Ara San Juan. O sea que para el Ara San Juan, para la ley civil, ya hoy es un caso de ausencia con presunción de fallecimiento. Porque se da el supuesto de este apartado B, que dice, porque se encontraban en un buque, o también dice la norma en una aeronave, naufragado o perdido, que no se tuviera noticia de su existencia. También aquí debe ser declarada esa ausencia con presunción por un juez competente. ¿Qué va a hacer el juez cuando los que están legitimados le peticionan declarar la ausencia? Primero tendrán que invocar los hechos, narrar los hechos por el cual dicen que estarían ante estos supuestos de la ausencia con presunción de fallecimiento. Eso es fundamental. Y el juez va a nombrar el defensor del ausente o va a dar intervención al defensor oficial, va a mandar a citar a la persona por un edicto una vez por mes durante 6 meses, deberá publicarse en un edicto la nómina de las personas desaparecidas o de esa persona, ¿no es cierto? Y también debe designarse un curador de los bienes, en caso de que esa persona tenga bienes patrimoniales, ¿no es cierto? Va a designar un curador quien durante el procedimiento para la declaración de la ausencia con presunción de fallecimiento, deba ser resguardado los bienes del patrimonio de esa persona, ¿no es cierto? Si no hay mandatario con poderes suficientes o si por cualquier causa aquel no desempeña correctamente el mandato. Y el artículo 89 dice cuándo el juez va a declarar la ausencia con presunción de fallecimiento de la persona. El artículo 89 dice, pasados los 6 meses, es decir, de que se inició el trámite del pedido que hagan o que están legitimados para solicitar al juez la ausencia con presunción de fallecimiento, pasados los 6 meses, recibidas todas las pruebas, ¿no es cierto?, que pueda el juez constatar de que estamos ante los casos de ausencia con presunción de fallecimiento,
ya sea como caso ordinario o extraordinario. Y oído el defensor, el juez debe declarar el fallecimiento presunto. Y si están acreditados los extremos legales, va a fijar el día presuntivo del fallecimiento y también va a requerir la inscripción de la sentencia en el registro civil de las personas. Y el artículo 90 dice quiénes son los días de presunto de fallecimiento. Deben fijarse como día presunto el fallecimiento en el caso ordinario, el último día del primer año y medio, en el primero de los casos extraordinarios, el día del suceso, y si no está determinado, el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido. Y en el segundo caso extraordinario, el último día en que se tuvo noticia del buque o aeronave perdida. Eso van a ser los días que el juez ha de considerar como fecha que fija respecto a la fecha presuntiva de fallecimiento, ¿no es cierto? Porque aquí estamos ante el supuesto central, ¿cuál es? Que el cuerpo no salió. Entonces no hay forma de constatar cuáles fueron las circunstancias de la muerte de la persona. ¿Por qué? Porque se trata solo de una ausencia prolongada que la ley marca los supuestos para presumir el fallecimiento. ¿Qué pasa con los bienes de esa persona? Es decir, ya transcurrió todo estos tiempos, todo este plazo que vimos que debe pasar para declarar la ausencia con presunción. ¿Y qué pasa con los bienes? ¿Cómo va a quedar los bienes de esa persona? Del artículo 91 dice, los herederos y los legatarios deben recibir los bienes declarados del presunto fallecido, se le va a hacer entrega de los bienes, y previamente se va a hacer un inventario. El juez va a mandar a confeccionar un inventario antes de hacer la entrega de los bienes a los herederos, de qué bienes tiene, si tiene un inmueble, tiene automóviles, tiene dinero depositado, si tiene algún negocio, para que recién una vez que se haga el inventario pase a los herederos de esos bienes. Y también va a ordenar la inscripción de aquellos bienes registrables, como los bienes muebles, los automotores, ciclomotores, ¿no es cierto?, para luego después hacerse la partición de esos bienes, es decir, para que quede ya en cabeza de los herederos de esa persona. Se entregan los bienes y se presentan. ¿Qué pasa si luego que se hace este trámite, de repente aparece el ausente? Además del miedo que va a significar de golpe uno toma noticia a una persona de 3, 4 años, ha de ser una sensación de mezcla entre alegría y sorpresa seguramente. En verdad que nunca escuché, ni siquiera en película, no sé si ustedes vieron, que después de tantos años, sí, en películas sí he visto por ahí, que después de tantos años, a veces las personas aparecen, ¿no es cierto?, en la escena, como que... pero que eso en realidad se puede dar, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa entonces si después del transcurrido ya todos estos plazos y que ya se entregaron los bienes a los herederos, aparece esta persona que fue declarada ausente con presunción de fallecimiento? Y la norma dice, en este artículo 91, dice, si entregado los bienes se presenta el ausente o se tiene noticia cierta de su existencia, queda sin efecto la declaración de fallecimiento, obviamente. Si se presenta el ausente o se conoce con certeza en dónde está, va a quedar sin efecto, ¿no es cierto?, procediéndose a la devolución de aquellos a petición del interesado. Quiere decir que el interesado, ese ausente que se le declaró fallecido, puede solicitar la entrega de sus bienes. Pero ¿qué sucede si durante ese estado de la ausencia se dispuso de los bienes? Allí entonces la norma marca que
en la etapa de la conclusión de la prenotación, que dice el artículo 92, tiene derecho a reclamar solamente, puede reclamar, dice la última parte del artículo 92, la entrega de los bienes que existe en el estado en que se encuentra. Lo adquirido con el valor de lo faltante, el precio adeudado de los enajenados y los frutos no consumidos. Solamente esos bienes puede exigir el ausente que se le entregue. Si yo recibí los bienes de un ausente con presunción de fallecimiento porque soy un heredero y yo tengo el inmueble que me entregaron y aparece el ausente, tengo que entregarle el inmueble. Ahora, si yo ya no tengo más bien inmueble, no estoy obligado a entregar. Pero si yo tengo un bien que reemplacé en adquirir por los bienes que recibí, sí debo entregar ese. Vamos a suponer que yo vendí la casa y compré un automóvil. Bueno, entonces podrá reclamarme la entrega del automóvil. O, por ejemplo, dinero depositado como rentas obtenidas por los beneficios económicos sobre esos bienes que recibí, también puede ser exigido. Ahora, ¿qué pasa con el matrimonio? Vamos a suponer que la persona era casada, y ante la ausencia de la presunción de fallecimiento, la persona con quien ha contraído matrimonio haya vuelto de nuevo a casarse con otra persona, ¿no es cierto? ¿Qué problema va a ser para eso, ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ahí cómo se resuelve? Profe, desapareciste 6 meses, 7 ya se casó, o años. No, acá se desapareció un par de años. 10 años. Hay una película sobre eso, profe. De repente, en 10 años, se va el hombre, vamos a suponer el hombre, ¿viste? Con su llave, saca su llave, quiere meter en el cerraje de la puerta y, me cambiaron la cerradura. Y obvio, en 10 años es probable, ¿no es cierto? Y quiero abrir la puerta. ¿Y anula el segundo matrimonio, profe? No puedo. Toco timbre, golpeo la mano, ¿viste? Y por ahí sale la persona y me dice, ¿a quién busca? Y no, y vuelvo a mi casa, le digo. Yo hace 10 años que me fui y te anoticia ahí que te dice, no, yo soy el nuevo titular acá. Yo ya me casé. ¿Y qué vas a hacer ahí? ¿Te vas a dar la media vuelta y te vas a ir? ¿O no? ¿O te va a quedar y te va a hacer el malo, la mala? ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está ese amor que me juraron? Me juraron amor toda la vida, aún después de fallecido, y mirá lo que me encuentro, que ya nada está. Entonces, ¿cuál va a tener validez? ¿El primer matrimonio o el segundo matrimonio? ¿El primero, profe, o no? No. Va a tener validez el último matrimonio. O sea, exactamente, porque como la ausencia de presunción de fallecimiento marca como efecto la disolución del matrimonio. Para darle estabilidad a esos derechos. Porque es razonable que una persona después de 10 años, o 15, o 5, quiera volver a rehacer su vida. Eso nadie le puede impedir a nadie, ¿no es cierto? Si justamente había una causal de ausencia con presunción de fallecimiento, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos al ejemplo nuestro, el Ara San Juan. Mire si de golpe por ahí se tiene noticia de que algunos de los tripulantes se salvaron porque se subieron en un barco. Vamos a hacer jugar la imaginación. Porque justo se subieron en un barco pesquero del Japón y están allá en Japón, en China, en Asia, en África. Puede darse esa contingencia, ¿por qué no? ¿Cómo no? Y bueno, de acá a 2, 3 años esa gente aparece otra vez y dice, no, yo me subí en un barco que me llevaron a tierra desconocida
y nunca más supe cómo volver de Aliada, dice. ¿Y qué pasa conmigo entonces? Entonces esa persona puede exigir o no la validez de su matrimonio, pero ya no, ¿no es cierto? Ya se produjo esa ausencia con presunción de fallecimiento. ¿Entienden estos supuestos que estamos hablando? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bueno. Y mire, por la cantidad que son, yo quiero que sea grupal. Porque imagínense si me van a tener que poner a corregir uno por uno. Voy a estar cada 2 años leyendo todo. ¿Entienden? Entonces, por eso requiero que sea lo más que puedan, que sea en grupo, ¿no es cierto? Porque me resulta a mí más cómodo poder leer, porque yo no sé cuántos estarán en el curso, ¿no es cierto? Pero el número es un número muy, muy importante. Entonces me va a dificultar mucho leer trabajo por trabajo. Además tengo otros cursos, tengo que leer otros trabajos y en verdad que la cuestión humana y material ya me resulta difícil ya. Bueno. Profe, disculpe, una pregunta. Con el tema de la asistencia, no hay, profe, hay días que yo no me puedo conectar. ¿No hay problema con la asistencia? ¿Y quién sos vos? Matías. ¿Matías cuánto? Ayala. Ayala. Sí. Ah. Y bueno, sí, no, en verdad que con esto no es que estamos muy contestes, digamos, lo que sucede, porque pero requiero de que lo más posible que puedan de conectarse sería bueno, ¿cierto? Sí, profe. Porque en función de eso le va a servir mucho para el trabajo que tengan que hacer y luego para rendir. Hasta hoy todo el día tenemos tiempo para presentar, ¿no? Sí, todo el día. Porque le di como fecha el viernes. ¿Y por qué pueden presentar todo el día de hoy? A ver, ¿por qué les parece? Eso, ahí me gustó. Porque el día termina y corre de las 0 horas a las 0 horas. ¿Es así o no Sí, es profe. así? Sí, profe. Ah, bueno. Pensé que sí. Bueno, Profe, yo anoche le mandé el trabajo de mi grupo. Yo soy Oviedo Diana. y bueno. Voy a mirar en algún momento, voy a mirar todo. No sé quién hoy a las 5 de la mañana me escribió, me dice, ¿puede mirar si me... Pero a las 5 de la mañana, ¿a usted le parece que yo me voy a levantar a mirar si mataron el trabajo? No sé quién se levantó hoy a las 5 y me escribió eso. Hoy a las 5 de la mañana encontré eso. Imagínense si yo a esa hora me voy a levantar a mirar. Yo andaba por el quinto, octavo sueño todavía. Bueno, vamos a ver ahora el régimen del patrimonio. Esperen un poquito.
Bueno, vamos a ver el régimen del patrimonio. Ustedes saben, como ya les he comentado, que el patrimonio son, como hemos visto cuando desarrollamos los derechos subjetivos, el patrimonio, ¿qué es? Es un conjunto de derechos que tienen valor económico, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el patrimonio es la prenda de garantía que tienen los acreedores, porque del patrimonio es lo que se permite, ¿no es cierto?, poder garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Por eso tiene una gran importancia lo que es el patrimonio. Y por lo tanto, esto que hablamos de que el patrimonio cumple una función de garantía, es lo que surge del artículo, además del artículo 15, 16, que hablamos sobre la titularidad de los derechos patrimoniales, que son las cosas y los bienes con valor económico. También el patrimonio cumple una función que es la de garantía. El artículo 242 del Código Civil y Comercial establece que el patrimonio es la garantía común en la que todos los bienes del deudor están afectados en garantía para el cumplimiento de las obligaciones. Y por eso decimos que el patrimonio constituye la garantía común de sus acreedores, con aquellas excepciones que están previstas en el Código o en las leyes especiales que declaran la inembargabilidad o la inejecutabilidad de determinados bienes. Entonces, los patrimonios especiales también que se pueden constituir son aquellos que surgen siempre de la ley. Entonces, el patrimonio de las personas, conformado por bienes, cosas, son todos aquellos que son susceptibles de valor económico. Esto es lo que comprendemos para entender el patrimonio. Y en cuanto a esos derechos patrimoniales, es lo que vimos en cuanto al concepto, a lo que se refiere en el artículo 15, que las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio. Esos bienes que son susceptibles de valor económico son lo que les permite a las personas poder administrar y disponer. Y la mayor importancia y relevancia que destacamos en este sentido del patrimonio constituido por esos derechos de valor económico cumple esa función de garantía común. Todos los acreedores, nosotros no tenemos un sistema jurídico basado en la pena por deuda, sino que todas las deudas, el acreedor podrá entonces ejecutar ese crédito de los bienes del patrimonio de su deudor. Por eso, en el ámbito de la garantía, el patrimonio del deudor constituye la seguridad del crédito que tienen las personas. Y por lo tanto, el acreedor se le reconoce también ciertos derechos de control sobre los bienes del deudor. A veces ustedes saben de que, en principio, los derechos patrimoniales, todos podemos disponer de nuestros derechos, ¿cierto? Es decir, uno puede donar, puede vender, puede ceder sus derechos, pero muchas veces una persona, al saber de que no cumplió con las obligaciones, entonces a veces puede ir en fraude contra sus acreedores y puede hacer alguna enajenación de los bienes, justamente para evadir esa responsabilidad que tiene
ante su acreedor. Entonces, justamente para evitar a veces de que el deudor haga alguna maniobra de disponibilidad en fraude contra el acreedor, la ley le confiere a los acreedores determinados recursos justamente para controlar y proteger la integridad de los bienes patrimoniales del deudor, para que esa persona no se encuentre que después que le inicie un juicio, se encuentra que esa persona no tiene ningún bien a su nombre. Y allí entonces vemos las distintas formas en que los acreedores pueden ejercer ese derecho de control, mediante lo que se llaman las medidas de conservación o derechos cautelares. Y entre ellas tenemos una de todas, que es la del embargo. Esa es una de las medidas cautelares que cuando un acreedor inicia un juicio contra un deudor porque no cumplió con su obligación, puede solicitarle al juez, obviamente que el único que puede disponer estas medidas conservatorias es el juez competente, ¿no es cierto?, ante el juicio que se inicia, que lo hace el acreedor contra el deudor, y puede solicitarle una medida conservatoria de los bienes del deudor para evitar de que el deudor evada esa obligación, simulando muchas veces o transmitiendo su derecho patrimonial a terceras personas para evitar de que el acreedor se encuentre con los bienes de él y lo ejecute. Entonces, una de las medidas cautelares que tenemos, ¿cuál es? Es justamente el embargo. El embargo tiene como efecto de indisponer en el patrimonio del deudor un determinado bien o de determinados bienes. Entonces, el embargo son cuando recaen sobre determinados bienes, sobre sumas de dinero depositado en un banco, por ejemplo, o sobre un inmueble registrado en el registro, o de un ciclomotor, de automotores, etcétera, etcétera. Entonces, el embargo es una de las medidas cautelares con que cuenta el acreedor para inhibirle al deudor a que disponga ese bien. Entonces tenemos ahí el embargo, la que recae sobre un bien concreto, la inhibición también, que es otra de las medidas que permite que no pueda disponer de los bienes el deudor. También la anotación de la litis, es decir, cuando el acreedor inició un juicio y va a inscribir en el registro, por ejemplo, de inmueble que tenga el inmueble registrado de ese deudor, para que todos los que se anoticien o que ponga en venta el inmueble, en caso que lo haga el deudor, conozca de que esa persona tiene un juicio y que ha anotado una litis que traba justamente la disposición de ese bien. También una prohibición de innovar es otra medida cautelar, que hasta que se resuelva una cuestión de fondo, el deudor no puede disponer de sus bienes. Y también hay otras medidas cautelares como la intervención judicial, por ejemplo, en una sociedad. También el derecho de retener, que tiene una persona que fue entregado para realizar una actividad, tiene el derecho de retener la cosa hasta que se le pague en concepto de la cosa. Todas estas medidas cautelares son medidas que se pueden ejercer de manera individual o colectiva, o también medidas reparadoras. También tenemos otras acciones como la acción de subrogatoria, la de simulación, la revocatoria. Es decir, todas estas medidas tienden ¿a qué? A la finalidad de la conservación en la integridad de los derechos patrimoniales del deudor para que no afecte la garantía del crédito. Por eso vemos estas medidas que son a los fines del reforzamiento del crédito. Justamente para permitir de esta manera
que el patrimonio del acreedor no sea dispuesto en fraude, perdón, que el patrimonio del deudor no sea dispuesto en fraude del acreedor. ¿Alguna pregunta, algo que quieran hacerlo? Por ahora no, profe. Tampoco, profe, por mi parte. Bueno. No, profe, por mi parte tampoco. Bueno, y después tenemos ya las distintas clases de acreedores. En este sentido, tenemos tres clases de acreedores. Los acreedores privilegiados, los acreedores especiales o de garantía y los acreedores comunes. Esta surge siempre cuando los derechos patrimoniales del deudor no son suficientes para cumplir con todas las obligaciones. Es decir, cuando el débito supera al acreedor. ¿Por qué te enojaste, boludo? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Ahora ¿Entienden? Entonces, ¿cuándo se da la clase de acreedores? Cuando el patrimonio del deudor no es suficiente, para atender todos los acreedores. Es decir, cuando el débito, ustedes saben que el patrimonio tiene dos extremos, conformado por créditos y débitos, ¿no es cierto? Bueno, esa universalidad jurídica que forma el patrimonio a veces no es suficiente para atender a todos los acreedores. Es decir, la deuda supera el activo del patrimonio. Allí entonces comienza lo que es la determinación del orden de prelación que van a tener los acreedores. Quiere decir, quiénes serán los primeros acreedores que van a percibir su derecho de crédito. Y entonces allí hay un orden de prelación de acreedores, que son los acreedores privilegiados, los acreedores especiales o de garantías y los acreedores comunes. Los acreedores privilegiados son lo que surge de la ley, es decir, es la ley la que dispone quiénes son los acreedores privilegiados. Por ejemplo, el Estado tiene un privilegio siempre de percibirse los impuestos. También son créditos privilegiados los que están relacionados con la última atención de los gastos médicos de la persona, por ejemplo, que ha fallecido, o de la persona que haya estado enfermo. También se considera que son acreedores privilegiados, la atención de los servicios médicos. También de los servicios fúnebres en caso de que se haya producido el fallecimiento del deudor. Esos son acreedores privilegiados. Quiere decir que son los que primero se van a cobrar cuando los bienes del deudor no sean suficientes para cobrarse entre todos. Y luego se van a cobrar los acreedores especiales que tengan algún derecho constituido sobre la hipoteca o la prenda. La hipoteca es un derecho de garantía que se constituye sobre un bien inmueble. Es decir, cuando yo soy deudor y obtengo un crédito y mi acreedor me pide una garantía hipotecaria. Cuando una garantía hipotecaria se constituye como garantía un bien inmueble. Por ejemplo, el bien inmueble que yo tengo queda individualizado como garantía real para ese crédito. En cosa que yo no cumplo con la obligación, ¿qué va a hacer el acreedor? Me va a ejecutar el inmueble que yo puse en garantía. Y la prenda se constituye sobre los bienes, prenda con registro y sin registro.
esto ya vamos a ver con mayor entendimiento en el derecho real. El de garantía, por ejemplo, tenemos aquellas garantías de los derechos reales. De las cosas muebles son, por ejemplo, cuando yo doy en garantía un celular, un televisor, una notebook, una PC, etc. Esas son garantías sobre cosas muebles. En caso que yo no cumpla la obligación, el acreedor va a ejecutar sobre esos bienes que di en garantía. También se constituyen garantías de los derechos reales como prenda sobre bienes registrables. Por ejemplo, un ciclomotor es un bien registrable porque se inscribe en el registro del automotor, el registro de los ciclomotores, por ejemplo. Un automóvil también es un bien registrable, se inscribe en el registro de la propiedad del automotor. Por lo tanto, el derecho garantable permite que el acreedor que tenga a su favor esa garantía real de prenda, en caso que no cumple el deudor, va a ejecutar esa prenda, ese bien mueble. Entonces, ese es el segundo orden que se van a percibir en sus créditos los acreedores. Y luego, por último, quedan los acreedores comunes o quirografarios. Son aquellos que no tienen constituido a su favor ni ningún privilegio, ni tampoco forman parte de un crédito de garantía real como hipoteca o prenda. Entonces, esos se cobran por últimos. Y ya se cobran por el remanente de los bienes que quedan del patrimonio del deudor. Bueno, así llegamos entonces a esta unidad, a la unidad, fin de la unidad número 3. ¿Alguna pregunta, algo que quieran hacer? Bueno, ahora vamos a ver la otra unidad que es respecto a las personas jurídicas. Hasta ahora hemos visto como sujeto de derecho a la persona humana, a la que somos cada uno de nosotros, ¿no es cierto? De nuestra individualidad, de nuestra existencia humana. Y cuando hablamos de las personas de sujetos de derecho, hablamos tanto de las personas humanas y de las personas jurídicas. Cuando hablamos en la unidad anterior de las personas humanas, dijimos que las personas humanas son reconocidas por el derecho, por la ley, por el Código Civil y Comercial. ¿Y desde qué momento se lo reconoce? En cuanto a su existencia y a los ejercicios de sus derechos y de sus deberes y obligaciones, desde la concepción en el seno materno. A partir de allí, entonces, hablamos de la existencia de la persona humana. Con respecto a las personas humanas, el derecho, la legislación, la ley y el Código Civil y Comercial no crea la persona humana. Nosotros no somos producto del derecho, obviamente, porque sin ley o con ley nosotros existimos igual, ¿no es cierto? Pero no sucede eso con las personas jurídicas. Las personas jurídicas sí es una creación de la técnica jurídica. La persona existe en cuanto el derecho lo crea y lo mantiene en su existencia, en su creación, en su funcionamiento. Entonces, toda persona jurídica existe en función a lo que la técnica jurídica lo ha creado. Y por lo tanto, entonces, también son sujetos de derecho las personas humanas y las personas jurídicas. Y generalmente las personas jurídicas surgen de una interacción de tres elementos.
Primero, que la mayor parte de las personas jurídicas se dan en la conducta humana intersubjetiva, en la que pueden hacer cuando la voluntad de varias personas se unen, de acuerdo al tipo de persona jurídica que se trate, para su creación. Pero no debemos olvidar que detrás de las personas jurídicas siempre están las personas humanas, porque somos los únicos que podemos constituir una persona jurídica. Por eso el sustrato que tiene la persona humana, la persona jurídica es la persona humana. Es decir, detrás de esa persona jurídica también están las personas humanas que son las que actúan. Y que son los que celebran los actos jurídicos, pero que benefician y repercuten siempre en la persona jurídica. Es decir, la actuación en el obrar que hace una persona humana que conforma o crea o constituye, de acuerdo a lo que dispone la ley, a la persona jurídica, todos los efectos jurídicos en cuanto a derechos, obligaciones, siempre lo hace repercutiendo en la esfera de los derechos y de las obligaciones y de los deberes de la persona jurídica. Por lo tanto, entonces, las personas jurídicas, como entes ideales que son aquellos a los cuales el ordenamiento le otorga la posibilidad de adquirir derecho y contraer obligación. Es decir, que también el ordenamiento jurídico, la ley, le otorga a las personas jurídicas la capacidad. Ustedes saben que ya hemos visto la capacidad de la persona humana, es ese atributo que tenemos las personas humanas que nos permite poder actuar en nuestras relaciones jurídicas, ser titulares de derechos, contraer obligaciones. De igual manera, también la capacidad jurídica en las personas jurídicas es un atributo de la persona jurídica que le permite poder adquirir derechos, contraer obligaciones. Pero la capacidad jurídica que tienen las personas o entes jurídicos es tan limitado para poder cumplir con el objeto y los fines de su creación. En ese sentido, la ley le otorga la capacidad a las personas jurídicas, muy distinta a lo que nos da a nosotros en el reconocimiento como persona humana. Entonces, en las personas jurídicas, la capacidad es lo que les permite poder a esas personas jurídicas el cumplimiento de sus objetos y los fines de su creación. Y de allí entonces vemos de que las personas jurídicas ampliamente son titulares, al igual que la persona humana, de los derechos patrimoniales, pero que en definitiva lo que no tienen las personas jurídicas son derechos extrapatrimoniales. Por ejemplo, las personas jurídicas no son titulares del derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, etc. ¿Y cómo actúan las personas jurídicas? Esto es lo que incorpora nuestro Código Civil, justamente la teoría del órgano. Todas las personas jurídicas actúan a través de los órganos de acuerdo a la persona jurídica que están creadas por el Código Civil. Ya vamos a ver cuáles son todas esas personas jurídicas que el Código Civil crea. Y aquí vamos a ver particularmente lo que establece el Código Civil y Comercial respecto a las personas jurídicas. La persona jurídica, la única denominación que nuestro Código Civil recibe es bajo esta denominación de persona jurídica. Antes se lo denominaban personas colectivas,
personas morales, personas civiles, pero ahora el código tan solo refiere al tratar las personas jurídicas en esta única denominación o término. Y para esto, para comprender este régimen de las personas jurídicas, vamos a ver lo que establece el Código Civil y Comercial en el artículo 141 y 142 particularmente, donde en el artículo 141 nos define qué son las personas jurídicas. Y dice así: son personas jurídicas todos los entes. Es decir, reconoce a las personas jurídicas en su condición de un ente, a los cuales el ordenamiento jurídico, acá surge esto lo que yo les decía, que las personas jurídicas son creadas por la ley y existen tanto la ley lo mantenga en su creación. Dice, son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico le confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, para el cumplimiento de su objeto y fines de su creación. Entonces, en función al objeto por el cual fue creado una persona jurídica y en función al fin que la ley establece para ese tipo de persona jurídica, va a tener capacidad jurídica como tal para que pueda existir en el derecho. Entonces, es la ley que le dota a la persona jurídica de la capacidad para poder ser titular de derecho y ejercicio de sus deberes. Pero esa capacidad jurídica va a estar enmarcada siempre para que la persona pueda cumplir el objeto, a lo cual la ley le señala de acuerdo a la persona jurídica de que se trata, y a los fines que están indicados por la ley para esas personas jurídicas. Ahora, la otra cuestión que debemos verlo es, ¿y desde cuándo comienza la existencia de las personas? Así como nosotros sabemos en la persona humana que comienza la existencia de la persona humana desde la concepción en el seno materno, y en la que establece que las personas deben nacer vivas, con vida, para que sus derechos sean irrevocablemente adquiridos. Entonces comienza la existencia plena de la persona humana como tal, en cuanto a la titularidad de sus derechos, obligaciones. Bueno. Y aquí también tenemos que ver desde cuándo comienza la existencia de la persona jurídica. Y esto está previsto en el artículo 142 del Código, que dice, la existencia de las personas jurídicas privadas comienza desde su constitución, desde el acto constitutivo, es decir, todas las personas jurídicas tienen que tener un acto constitutivo de creación. Y de a partir del acto constitutivo de creación, de acuerdo al tipo de persona jurídica que se trate, va a comenzar la existencia de la persona jurídica, de a partir de su constitución. No necesita autorización legal para funcionarla, excepto disposiciones legales en contrario. En los casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtener. Entonces, remarcamos esto, que la persona jurídica, de acuerdo a este artículo 142, consagra el principio de la libertad, de la libre constitución de las personas jurídicas, es decir, nace desde su acto constitutivo, sin ningún otro requisito, salvo que la ley disponga un requerimiento adicional cuando expresamente se requiere de una autorización estatal para investir de esa personalidad jurídica. Y por lo tanto, la simple voluntad de los particulares
es suficiente para constituir a la persona jurídica, excepto que se requiera de una autorización donde expresamente la ley lo establezca. Y por eso vemos que el sistema de autorización estatal en nuestro derecho para las personas jurídicas se mantienen, pero solamente para casos muy especiales. Como nosotros decíamos de que no debemos desconocer que detrás de las personas jurídicas está la persona humana, porque las personas jurídicas no se crean por sí solas, ¿no es cierto? Sino que requiere de la voluntad de las personas, que son las que le van a constituirla. Por lo tanto, cuando constituimos una persona jurídica conforme a lo que dispone el Código Civil y Comercial, nace una personalidad diferenciada de la persona jurídica a los que lo integran. Es decir, si nosotros nos unimos en voluntad, por ejemplo, para crear una sociedad prevista en el Código Civil y Comercial por la Ley 19.550. Creamos una sociedad de responsabilidad limitada. Esa sociedad, como sociedad de responsabilidad limitada, o constituimos una cooperativa, o constituimos una mutual, o constituimos una asociación civil, una fundación. Cuando nosotros creamos a ese ente, es el ente la que tiene reconocida su personalidad jurídica independiente a lo de sus miembros. ¿Y esto de dónde surge? Que el ente que se crea como persona jurídica tiene una personalidad jurídica diferenciada de los miembros que lo integran o de los que lo han creado. Surge el artículo 143, que nos habla justamente de la personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene personalidad distinta de sus miembros que lo han creado. Es decir, cuando nosotros creamos la persona jurídica, las personas humanas crean, y una vez que ya está constituida de acuerdo a lo que dice la ley, no es que vamos a constituir como se nos ocurra, sino que siempre cumpliendo los requisitos que la ley establece, nace esa persona jurídica, pero es la persona jurídica la que se reconoce todos sus auxilios al patrimonio y tiene su individualidad propia y puede ser titulares de derechos, deberes y obligaciones. Entonces, de acuerdo con este artículo 143, la constitución de una persona jurídica tiene como finalidad primordial crear un nuevo sujeto de derecho con distinto patrimonio y con distintas responsabilidades a los miembros que lo constituyen y lo integran. Este es un principio fundamental, puesto que existe una separación entre la personalidad del ente y las personas que lo componen. De esta manera no se confunde a la persona jurídica que tiene capacidad jurídica plena para actuar en el mundo del derecho, en el mundo de las relaciones jurídicas, con sus miembros. Entonces, esta es la diferencia sustancial que separa en cuanto al reconocimiento de la personalidad jurídica de los entes que se crean y de los miembros. Entonces, cuando constituimos una persona jurídica conforme a lo que dice el Código Civil y Comercial o la ley que lo regula, se crea un sujeto de derecho, distinto de sus fundadores, de sus miembros, de sus administradores. Esa persona jurídica tiene un patrimonio propio, así como tenemos cada uno de nosotros como persona humana. También cuando creamos una persona jurídica tiene un patrimonio propio. Y también se le reconoce al patrimonio de la persona jurídica como un atributo, como cualquier otra persona.
y lo que contratan, lo que celebran como acto jurídico o de los compromisos patrimoniales que asume, la persona jurídica es la que asume ese compromiso. Y esto es lo que se denomina la aplicación del principio de la separación de la personalidad, que nos lleva a considerar la existencia de tener diversos patrimonios cuando se aporta bienes o derechos nuestros de cada uno, pero que al constituir la persona jurídica, ese aporte ya deja de ser de la persona que lo ha constituido para pasar a ser parte del patrimonio de la persona jurídica creada. Y allí entonces, en función a esa personalidad jurídica que le vamos a dotar a la persona que creamos como ente, van a ser la responsabilidad de las personas jurídicas. Bueno, ahora también tenemos que ver el tema de la clasificación de las personas jurídicas. ¿Cómo se clasifican las personas jurídicas? Y para esto tenemos que ver varios artículos en concordancia para entender este tema. Uno de ellos es el artículo 145, 146, 147 y particularmente 148. El artículo 145 nos habla de que las personas jurídicas tenemos en dos clases. Las personas jurídicas públicas y las personas jurídicas privadas. Entonces tenemos esta primera clase de personas jurídicas, son las que respectan a los entes públicos, lo que respecta a la regulación de los entes públicos, y en la que el derecho civil y comercial resulta ajena a su regulación, porque se rigen por el derecho constitucional, el derecho administrativo. Pero, no obstante ello, el Código Civil los enumera en ese reconocimiento que les hace a las personas públicas. Las personas públicas de las que nosotros conocemos son aquellas personas que están investidas de esa autoridad pública que ejerce a través de los poderes del Estado o conforme a lo que dispone una ley para la creación de esa persona jurídica como pública. Fundamentalmente las personas jurídicas públicas en nuestro ordenamiento jurídico, ¿de dónde viene? Viene de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque es la Constitución de la Nación Argentina la que establece la organización del Estado en Estado nacional, en Estado provincial, en Estado municipal, y que le inviste a esta organización política que surge de la Constitución el ejercicio del poder público para poder atender, administrar los intereses de la sociedad y cumplir hacia el bienestar social. Por eso entonces el reconocimiento y la creación de las personas jurídicas públicas devienen en principio de la Constitución Nacional y también de las leyes en particular que lo crean. También es cierto que las personas privadas, más allá que no están investidas de este poder público que tienen las personas jurídicas de esta característica, como el Estado nacional, provincial y municipal, también emanan de la Constitución Nacional, porque dice en el artículo 14 que todas las personas tenemos el derecho a asociarnos, y podemos constituir para fines de utilidad alguna agrupación o ente como persona jurídica. Pero con mayor claridad, digamos, notamos que el sustento de la persona jurídica pública, que es la que tiene la organización del poder del Estado, de un Estado federal como somos parte, nación, provincia y municipio. Entonces, en función de eso,
vemos de que en este artículo 145 está la regulación de los entes públicos, donde el Código Civil y Comercial lo enumera, señalándole ese reconocimiento que le hace como sujeto de derecho. Y en el artículo 146 hay una enumeración de cuáles son las personas jurídicas públicas que existen para nuestro ordenamiento legal. Y marca de manera muy sencilla, diciendo que son personas jurídicas públicas del Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas que son creadas por leyes y las demás organizaciones constituidas en la República a la que el ordenamiento jurídico le atribuye ese carácter. Entonces acá tenemos un primer grupo de las personas jurídicas públicas que están constituidas por el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las municipalidades, porque tenemos un régimen federal, las entidades autárquicas que se crean por una ley especial. Por ejemplo, la Universidad de Formosa es una persona jurídica pública. ¿Por qué? Primero porque lo da como mandato la Constitución Nacional, que todas las universidades públicas son personas o sujetos de derechos públicos. Y como es reconocida la Universidad de Formosa como un ente autónomo y a la vez autárquico, está creado por una ley, porque la Constitución dice que las universidades deben ser creadas por una ley. Y por lo tanto, la universidad es un ente autónomo y autárquico. Así tenemos muchos entes autárquicos creados por ley. Por ejemplo, Vialidad Nacional. Le doy algunos ejemplos para que ustedes se ubiquen. Vialidad Nacional es un ente autárquico. Es del Estado Nacional, creado por una ley. El Banco Central de la República Argentina es una persona jurídica pública, porque es un ente autárquico creado por la ley. Repsa, que presta un servicio público esencial en la provincia de Formosa, también es un ente autárquico, que tiene investida la personalidad jurídica atribuida y creada por la ley. Recuerden ustedes que todas las personas jurídicas están creadas y constituidas por lo que dice la Constitución Nacional y de las leyes que lo crean. Y también este artículo 146 establece que se reconoce en nuestro ordenamiento jurídico como otras personas jurídicas públicas, además de la que nombramos, de la que tenemos en nuestra organización interna nuestra. También se reconocen como personas jurídicas los estados extranjeros. Cada uno de los estados extranjeros son personas jurídicas públicas que lo reconocemos nosotros. Las organizaciones a los derechos, de acuerdo a los derechos internacional público, que se les reconocen también personalidad jurídica, y de toda otra persona jurídica que sean constituidas en el extranjero, cuyo carácter público resulta ser del derecho aplicable. Entonces, la OEA, la ONU, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, todos esos organismos internacionales, para nuestro ordenamiento jurídico, están reconocidos como sujeto de derecho y como persona pública. Y también, dentro de las personas jurídicas que menciona este artículo, está por último la Iglesia Católica. En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce a la Iglesia Católica la condición de persona jurídica pública. Bueno, y así entonces vimos este grupo de personas jurídicas que son personas jurídicas públicas establecidas por el Código Civil, de aquellas, como vimos, el Estado, de aquellos organismos del derecho internacional, la ONU, OEA, UNESCO, Mercosur,
CELAC, Parlasur, etc. Todos esos organismos internacionales también para nuestro ordenamiento están constituidos como personas jurídicas públicas. Y también la Iglesia Católica. ¿Por qué la Iglesia Católica? Porque en la Constitución de la Nación, en el Gobierno Federal, de sostener el culto católico, apostólico y romano. En el artículo 147 se establece qué ley se le aplica a las personas jurídicas. Y el artículo 147 establece que respecto a las leyes aplicables a las personas jurídicas públicas, en este código se menciona que a los efectos de su reconocimiento se le aplicarán las reglas que son propias en la regulación que tengan cada una de las personas jurídicas, en este caso como públicas. El artículo 147 dice: las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento y organización y fines de su existencia por las leyes y el ordenamiento de su constitución. Entonces, en la creación, en la organización y en el funcionamiento de las personas jurídicas públicas, se rigen por las leyes que lo han constituido, que lo han creado como tal. Entonces, esas leyes se le aplican a las personas jurídicas públicas. Y en el artículo 148 de nuestro Código Civil y Comercial, tenemos esta otra categoría de personas jurídicas, que son las personas jurídicas privadas. Las personas jurídicas privadas son aquellas donde no está el Estado investida de esa personalidad jurídica. Y también este artículo 148 enumera de manera no taxativa, sino que meramente enunciativa, quiere decir que podrán haber otras personas jurídicas privadas que no están mencionadas en el catálogo del artículo 148, pero que surja siempre de la ley. Recuerden ustedes que las personas jurídicas es una creación de la ley. En este sentido, debemos entender que las personas jurídicas privadas son aquellas cuya existencia y funcionamiento se regulan por el derecho privado, que requiere o no autorización estatal para funcionar. Y en este artículo 148, en nuestro código hace una enumeración. Me dicen, son personas jurídicas privadas las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, se refiere a las otras iglesias que no sean la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es persona jurídica pública. Por ejemplo, la Iglesia Evangélica, la Iglesia Adventista, son iglesias que se los reconocen por nuestra ley, pero como personas jurídicas privadas. Comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal y toda otra contemplada en disposiciones de este código o en otras leyes cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y norma de funcionamiento. Entonces, en el artículo 148 hay una enumeración de cuáles son las personas jurídicas privadas y que en definitiva son todas las que son creadas por la ley. Y en el artículo 149 vemos la participación que pueda tener el Estado en las personas jurídicas privadas. Si el Estado participa en una persona jurídica privada, no se convierte ese ente en una persona jurídica pública. Esto es lo que vino a innovar nuestro Código Civil
y comercial. En el 149 se establece que la participación del Estado en una persona jurídica privada no modifica ese carácter. En este sentido, esta norma lo que remarca que el interés público comprometido en la participación que tiene el Estado podrá implicar, si bien derecho y obligaciones diferentes para este tipo de entidad, pero no desnaturaliza, digamos, esa persona jurídica privada cuando en ella toma como participación el Estado, nacional, provincial o municipal. Y luego tenemos las leyes aplicables a las personas jurídicas privadas, que está previsto en el artículo 150. Establece qué regímenes jurídicos se aplicarán a las personas jurídicas privadas nacionales y extranjeras, empezando por las normas siempre imperativas para cada tipo, siguiendo por las normas derivadas de su constitución o estatuto y estableciendo de manera supletoria las leyes especiales que están previstas para las personas jurídicas privadas. Las personas jurídicas privadas en nuestro país se aplican siempre las reglas que están dispuestas en la ley 19550 de la Ley General de Sociedades. Bueno, nosotros decíamos que también a las personas jurídicas se les reconoce sus atributos, así como tenemos en las personas humanas. ¿Y a qué nos referimos como atributo de las personas? El nombre, el domicilio y el patrimonio. También en las personas humanas está el estado civil, ¿no es cierto? Obviamente que de eso no participa la persona jurídica. Pero nuestro Código Civil y Comercial también ha establecido como atributo y efecto de la personalidad jurídica sobre estos mismos atributos que están contenidos para las personas humanas. Todas las personas jurídicas privadas tienen estos atributos: nombre, domicilio, patrimonio. Están reguladas particularmente cada uno de estos atributos en nuestro Código Civil de a partir del artículo 151, que habla particularmente del nombre. Es decir, que el nombre, de acuerdo al artículo 151 del Código, regula sobre el nombre en el reconocimiento del atributo que se le da a la persona jurídica, donde todo ente ideal debe satisfacer los requisitos que están impuestos en esta norma, donde el nombre cumple también la misma función que tiene el nombre en la persona humana, que es darle individualidad, identidad, que nos permite diferenciar una persona jurídica de otra. Por ejemplo, nosotros si decimos, por dar un ejemplo, el supermercado Cáceres, sabemos perfectamente diferenciar el supermercado Cáceres del supermercado Chango Más o del supermercado Carrefour. Son personas jurídicas privadas, pero que a través del nombre sabemos diferenciar perfectamente de qué persona jurídica privada se trata, y que no es lo mismo el supermercado Cáceres, el supermercado Carrefour o el supermercado Chango Más. Si hablamos también de una persona jurídica de cualquier otra, siempre permite que a través del nombre se pueda individualizar dentro del contexto comercial o social que funciona. Entonces vemos que el nombre es, ¿qué debe tener? Esas cualidades que menciona el artículo 151. Veracidad, novedad, actitud distintiva, que de fantasía o de otra referencia
de bienes o servicios. Bueno, mi garganta no me da para más. Vamos a llegar hasta acá. Y nos vemos en el próximo encuentro.